Bueno, vamos a meternos en materia. Para los profesionales del sector, aplicar el código técnico de la edificación en una obra nueva es, digamos, el pan de cada día. Pero, ¿y en las reformas? Ay, amigo, ahí es donde el terreno se vuelve pantanoso y surgen las dudas. Pues bien, este análisis va justo de eso, de aclarar cuándo y cómo el CTE nos obliga a actuar en los edificios que ya existen. Esta es la gran pregunta, ¿verdad? La que nos define el alcance, el presupuesto y, por supuesto, la complejidad de un proyecto. La clave no es si el CTE aplica en general, sino saber cuál es el punto de inflexión exacto, el momento en que una pequeña intervención se convierte, a ojos de la ley, en una reforma con exigencias normativas muy pero que muy concretas. Vamos a desgranarlo. Empecemos por lo más básico. La normativa no se activa porque sí, responde a acciones muy específicas que cambian un edificio de forma sustancial. A estas acciones las llamamos disparadores. Conocerlos es, sin duda, el primer paso para que un proyecto de reforma vaya sobre ruedas y cumpla con la ley. Es un error bastante común pensar que el CTE es solo para edificios que construimos desde cero. Nada más lejos de la realidad. El código, de hecho, pone sobre la mesa unos umbrales muy claros, numéricos, que si los superamos en una reforma, ¡zas!, se activa la obligación de cumplir sus exigencias. A veces solo en parte, pero otras veces casi por completo. Y aquí los tenemos, los principales sospechosos. Un cambio de uso, que es algo gordo, como pasar de oficinas a viviendas, pues nos obliga a adaptar todo el edificio a nuevos estándares, lógicamente. Una ampliación que supere el 10% ya se considera una intervención mayor. Y como se ve, tanto el RITE como el debe de ahorro de energía tienen sus propios detonantes, que van directos a las instalaciones y a la envolvente. Y ojo con este número, porque es un umbral crítico. Si en una reforma renovamos más del 25% de la envolvente, ya sea cambiando ventanas o aislando una fachada, se activan automáticamente las exigencias del DBHE. Así, un proyecto que a lo mejor empezó siendo puramente estético se convierte por ley en una intervención de eficiencia energética en toda regla. Vale, se ha activado uno de estos disparadores. ¿Y ahora qué? Pues vamos a ver primero qué pasa con las instalaciones térmicas, que es un mundo gobernado por el famoso RITE, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. La contundencia de este texto es total. No dice se recomienda, no, dice requerirá. Es una exigencia. Cualquier modificación, por pequeña que parezca, desde cambiar una caldera a tocar 4 conductos, exige un documento técnico, un proyecto o una memoria que demuestre que cumplimos con el RITE. De esta no nos libramos. Y claro, este papeleo forma parte de un proceso administrativo muy bien definido. No vale con hacer el trabajo y ya está, no. Primero hay que proyectarlo, luego lo tiene que ejecutar una empresa instaladora habilitada, después se emite el certificado de la instalación y como último paso hay que registrarlo en el organismo competente de la comunidad autónoma. Es un ciclo completo que garantiza que todo se ha hecho bien y queda constancia. Venga, ahora pasamos del corazón de las instalaciones, del RITE, a lo que es la piel del edificio. Si la reforma ha superado ese umbral del 25% de la envolvente o si estamos ante una ampliación, aquí es donde entra en juego el documento básico de ahorro de energía, el DBH. Y esto es un ejemplo perfecto de cómo se materializa esa exigencia. Esta tabla, simplificada, nos enseña los valores límite de transmitancia térmica, la famosa U. Ya lo sabemos, un valor más bajo de U significa un mejor aislamiento. Es interesante ver cómo para una zona climática fría como la E, los límites son mucho más estrictos que para una zona más templada como la C. La reforma debe asegurar que los nuevos elementos no superen estos valores. Pero el DBH no se queda solo en mirar los elementos por separado, también evalúa el comportamiento global del edificio. Y en esto la normativa tiene bastante sentido común. Reconoce que a un edificio existente, con sus limitaciones y su historia, no se le puede exigir lo mismo que a uno nuevo. Por eso establece límites de consumo de energía diferentes para cada caso. Y aquí tenemos la cifra clave. Para que nos hagamos una idea, en una reforma residencial en una zona climática C, el consumo máximo de energía primaria no renovable se queda en 90 kWh por metro cuadrado al año. Este es el objetivo que hay que demostrar en el proyecto. Hemos hablado de instalaciones, de energía, pero ¿qué pasa si la reforma se mete con los cimientos o la estructura? Bueno, en ese caso, que es menos frecuente pero de una importancia vital, se activa otro documento básico, el de seguridad estructural, cimientos. En el momento en que una reforma altera las cargas sobre la cimentación o modifica algún elemento portante, es obligatorio hacer una serie de verificaciones de seguridad. Y no hablamos solo de la resistencia del elemento nuevo, sino de cómo afecta al equilibrio de todo el edificio. Hay que comprobar que no haya riesgo de hundimiento, de vuelco o de asientos diferenciales que puedan comprometer la integridad de la construcción entera.
Muy bien, pues ya hemos recorrido los principales frentes en los que el CTE afecta a las reformas. Ahora, para ir cerrando, vamos a resumir todo esto en la parte más práctica de todas, la documentación que tenemos que generar y tener a mano. Esto es, básicamente, el resumen ejecutivo para cualquier jefe de proyecto. Necesitamos el proyecto o la memoria que justifique la intervención, los cálculos que demuestran el cumplimiento del ahorro de energía, los certificados tanto de la instalación térmica como de los materiales que usamos y, si hemos tocado la estructura, la documentación geotécnica que corresponda. Tener esta lista bajo control es la mejor garantía de un proyecto bien gestionado y, sobre todo, sin sorpresas con la administración. Y para terminar, una reflexión final. Toda esta exigencia técnica, todos estos papeles y cálculos no son un fin en sí mismos, nos llevan a plantearnos una pregunta mucho mayor. Con un parque de edificios como el nuestro, que envejece a pasos agigantados, ¿son estas regulaciones sobre reforma la herramienta más potente que tenemos para transformar de verdad nuestro entorno y avanzar hacia la descarbonización del sector? Ahí queda la cuestión para pensarla.